accidente vascular cerebral o evento vascular cerebral. Esta primera parte trata principalmente de los hallazgos y que esto todo lo vemos todos los días. Por eso es muy importante porque hay que valorar muchas cosas, pero sobre todo en la segunda parte vamos a tratar de evitar que lleguen a los pacientes a estos puntos para que no tengamos que ver algo irreversible. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hay que visualizar correctamente las imágenes. Entonces, en Estados Unidos es la tercera causa más frecuente de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. La primera causa de incapacidad en Estados Unidos y en los países industrializados. En mayor entre las personas de edad avanzada, sexo masculino y raza negra. En raza negra principalmente porque padecen mucho de anemia de células particulares. ¿Sí? Además, la interrogante más importante es que muchos pacientes tienen hipertensión arterial, pero es silenciosa la enfermedad. Mucha gente no sabe que es hipertensa hasta que desarrolla un evento vascular cerebral. Por eso es muy importante continuamente checarse la presión arterial, porque aunque seamos jóvenes, entre comillas, podemos padecer de hipertensión arterial de mucho tiempo de evolución. Entonces es muy importante porque este aspecto predomina entre todos los factores de riesgo para el evento vascular cerebral. Entonces, bien, muy importante. Entre los pacientes que han sobrevivido a un tiempo largo de un accidente vascular cerebral, 48% tienen una hemiparesia, no en la mitad del cuerpo. 22% son incapaces de deambular. 24 a 53% están afásicos. 32% muestran grados variables de depresión. Entonces, eso es muy importante, porque calculen ustedes que estos pacientes con esas incapacidades son la cabeza de la familia. Entonces, puede ser que un jefe de familia no pueda trabajar. Entonces, ¿quién va a llevar el sustento a la casa? Muy importante. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. El impacto socioeconómico también es increíblemente elevado. Entonces, un paciente con evento vascular cerebral va a hacer muchos gastos, pero fíjense ustedes, los pacientes externos como internos por accidente vascular cerebral se ha estimado un gasto entre 8,000 y 16,500 dólares para el infarto cerebral, de 27 a 33,000 dólares para una hemorragia subaracnoidea, de 11,000 a 13,000 dólares para la hemorragia intracerebral. Parece lo mismo, pero son diferentes. Pero aquí mucho ojo. Dice 27,000 a 33,000 dólares por la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué es tan cara? Porque estos pacientes requieren de ventiladores de alta presión. Entonces, por ejemplo, en el Parres tenemos 8 camas de terapia intensiva y solamente 3 ventiladores de alta presión. Entonces, por ejemplo, en el Parres, si llegan 8 pacientes, ¿sí? A 5 no se va a poder otorgar la atención adecuada porque no hay ventilador de alta presión. Hay ventiladores, pero no son de alta presión. Y aquí requerimos a fuerza ventiladores de alta presión para controlar parte de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, por ejemplo, la renta de un ventilador de alta presión es muy cara. Por eso, ahora que hubo el COVID, muchos murieron porque no tienen ventiladores. ¿Sí? Entonces, vean que aparte de que necesitaban mucho terapia intensiva, necesitaban ventiladores de alta presión. Entonces, por eso, aparte del COVID, los accidentes vasculares cerebrales se llevan un gran porcentaje de ventiladores. Entonces, vean qué importante es ese padecimiento. Por terminología, la literatura anglosajona lo denomina como stroke, que significa golpe, reemplazando el término apoplejía, de griego apo, repentino, y plesía, golpe.
El término equivalente en español sería accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral. Por definición, en la práctica clínica, un diagnóstico inicial de accidente cerebrovascular describe el inicio repentino de un déficit neurológico focal que por su aparición abrupta se supone que tiene una causa vascular o circulatoria. Es importante hacer hincapié en que la mayoría de los pacientes, pero no todos, en los cuadros de accidente cerebrovascular tienen un inicio repentino o una evolución rápida. Entonces es muy importante. Ahora tenemos una ventana de 6 horas para activar el tratamiento adecuado. Si pasan 6 horas, ya no hay nada que hacer. El infarto ya se va a instalar, no hay forma de remediarlo o revertirlo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que en estos grupos de accidente vascular cerebral existen dos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico se inicia cuando se ocluye una arteria o una vena y el flujo sanguíneo es inadecuado para mantener la función celular. De los factores de riesgo documentados y modificables para accidente cerebrovascular isquémico se encuentra la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, específicamente la fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, estenosis mitral, infarto al miocardio, tabaquismo, muy importante, anemia de células participantes, ataques transitorios de isquemia y aterosclerosis de las arterias carótidas. Por ejemplo, allí en El Parres hay un neurólogo que a todos los pacientes les pide Doppler de carótidas, pero yo le he preguntado, doctor, ¿para qué le sirve? Ya está infartado el paciente. Entonces, ¿de qué me sirve saber que tiene aterosclerosis y placas de ateroma una carótida? Ya se instaló el evento vascular cerebral. Si hubiera sido antes, podría tener remedio, pero ya ahorita no tiene ningún caso hacer Doppler de carótidas, porque no remediamos nada. Si hubiera sido antes del infarto, hacemos una endarterectomía, ¿sí? Para remediar o quitar las placas de ateroma, pero no es así, entonces no sirve de nada, ¿sí? Ahora, los hemorrágicos ocurren cuando un vaso, generalmente una arteria, se rompe espontáneamente, ya sea en el espacio subaracnoideo o en el parénquima cerebral. Esto ocasiona una hemorragia subaracnoidea primaria o una hemorragia intracerebral. ¿Sabes bien qué importante? ¿Eh? Las técnicas de estudio nos indican que hay tomografía computarizada siempre con contraste intravenoso, resonancia magnética, angiografía cerebral selectiva, ultrasonidos dobles, otros, pero ya no practicamos estos y a veces ya no practicamos ni siquiera la angiografía cerebral selectiva, porque son estudios que requerían tercer nivel y aparatos muy sofisticados. La resonancia magnética no la tenemos a la mano. Es buena, pero tenemos que tener muchos recursos para tener una resonancia magnética a la mano y en tiempo oportuno. Entonces, nos queda la tomografía computarizada simple y con contraste intravenoso. Entonces, muy importante. La tomografía computarizada podemos reconocer 4 etapas del infarto cerebral o accidente vascular cerebral o evento vascular cerebral. La etapa hiperaguda va del inicio del ictus a 6 horas. Importantísimo. La etapa aguda de 6 horas a 24 horas. La etapa subaguda de 24 horas hasta 2 semanas. La etapa crónica más de 6 semanas. Pero qué importante que todos lleguemos a esta etapa hiperaguda, porque si no han pasado 6 horas, se inicia la trombólisis en una clínica especial. Por ejemplo, el Parres existe, pero tenemos que diagnosticar que va a ser un infarto isquémico o trombótico. El hemorrágico no.
tiene que ser isquémico o trombótico. Pero si no vemos esos datos sutiles de infarto, pasan 6 horas y ya no hay remedio, no hay vuelta atrás, no es reversible. Entonces la etapa aguda va de 6 a 24 horas, pero esta ventana de 6 a 24 horas significa infarto, porque la tomografía usted la puede dar como normal y a las 24 horas aparece la zona de infarto. Por eso es muy importante que revisemos concienzudamente la tomografía para revelar las zonas, ¿sí?, importantes de infarto que se van a desarrollar. Son datos muy sutiles, pero hay que echarles mucho ojo. Si no tenemos la visualización correcta, va a ocurrir una desgracia. Va a presentarse el infarto. La etapa subaguda ya muestra claramente las zonas infartadas. Ahorita vamos a ver diferentes casos para que vean que hasta el que barre dice, oiga, hay una zona de infarto, ¿sí? No sabe tomografía, pero ya veo una mancha. Esta mancha es un infarto. Entonces, muy importante, tenemos que evitar que aparezca la zona de infarto. Pero hay que echarle mucho ojo y ver las características, porque son datos muy sutiles que podemos dar como normales. Vamos a ver ejemplos para que vean qué ocurrió cuando hicieron caso, que había un infarto en evolución, no metieron paciente a trombólisis. Los pacientes para trombolizarse entran a la clínica y llegan hasta 70 o 80 años y tienen muchos éxitos, casi 90% de éxito. Se recupera 90% el parénquima cerebral, o sea, casi normal. Pero entre más horas pasan de la 1 a las 6 horas, ¿sí?, se va acentuando más la zona de infarto. Entonces vamos a revisar diferentes imágenes. Pues vamos a ver, lado izquierdo de ustedes, está la tomografía en fase simple. Entonces, mucho ojo, Vemos un corte, ¿sí?, donde vemos frontal, temporal y cerebelo. Entonces vamos a ver que hay una zona hipodensa, esta zona negra o grisácea. Es una zona de infarto, pero ya está establecido, no va a variar. Si lo quiero curar, no va a curar nada, ya se infartó. Pero las características es que tiene una base, ¿sí?, la convexidad del vértex. Y una imagen de un pico, ¿sí?, hacia la línea media. Esta no tiene una forma triangular, pero hay veces que se pone un triángulo perfecto. Van a ver que ponemos contraste intravenoso y aparecen unas imágenes serpentiginosas en el interior, ¿sí?, como viboritas. Esta es una circulación especial, se abre cuando hay zonas de infarto o se está muriendo parénquima cerebral. Entonces, muy importante, porque además tiene edema vasogénico. Entonces van a ver que, por ejemplo, aquí se ven surcos y fisuras en el lado derecho, pero en el lado izquierdo se empiezan a borrar. ¿Sí? Eso es muy importante. Son datos sutiles que no vemos antes, nos llegan a pasar. Aquí una imagen típica de infarto. Una forma triangular con base a la convexidad del vértex. Y el vértice, ¿sí?, a la línea media. Ven, se borran surcos y fisuras de la convexidad de la zona de infarto. Se alisan, ¿sí?, por el edema vasogénico. Además, hay un efecto de compresión y desplazamiento de estructuras de la línea media. Vean cómo el asta anterior ventrículo lateral izquierdo está comprimida. No se ve con el lado derecho, ¿verdad? Ponemos contraste y dentro de la zona hipodensa aparecen las viboritas. Imágenes serpentiginosas que traducen vascularidad o perfusión de lujo, ¿sí?
es una vascularidad que se abre en los casos de que haya isquemia o infarto. Esa vascularidad todos la tenemos, pero no se usa hasta que no hay un isquemia o un infarto. Se abre para tratar de salvar la zona de isquemia o infarto. Entonces, tiene perfusión de lujo o vascularidad de lujo. Es muy lujosa. Otra imagen triangular. ¿Sí? Triangular. Con base, convexidad. Vértice, línea media. Se comprimió ventrículo lateral izquierdo. Ven como el derecho se ve grande. No se ven surcos y susuras de la convexidad hemisférica izquierda. Ponemos contraste y aparece perfusión de lujo. Entre más perfusión de lujo tenga, mejor pronóstico tiene el infarto. Pero si no hay circulación de lujo, se va a morir la zona y el paciente a lo mejor también. O sea, por eso que aparezca la circulación de lujo. Ven acá esta imagen hipotensa, ¿eh? Muy interesante porque se ve la hipotensidad, los ganglios basales izquierdos. Ponemos contraste, hay vascularidad, adentro no hay. La periferia, un vasito, ahí, delgadito, pero no da perfusión de lujo. Entonces le va a quedar después un agujero, una atrofia postinfarto. Ganglios basales, muy importantes porque son las zonas más primitivas del cerebro. Entonces, este paciente a lo mejor no va a ver brazo, una pierna del lado derecho. Quizás el paciente es derecho, ¿sí? No va a poder trabajar. ¿Sí? Vean aquí el edema. La cisura de cilio derecha se ve. De izquierda no se ve, está borrada. ¿Sí? Se comprimió hasta anterior ventrículo lateral izquierdo. ¿Sí? No se ve como el derecho. Derecho se ve grande, normal, pero la izquierda se ve comprimida. ¿Sí? Y no tiene vascularidad de lujo. Entonces va a quedarle un agujero. ¿Sí? Otra imagen muy importante, ¿eh? Tenemos una zona hipodensa aquí, pero pusimos contraste intravenoso, no se ve circulación de lujo. ¿Sí? Hay vasitos ahí, pero está muerta la parte esta, ¿eh? Tiene atrofia postinfarto. Otra más grande, ¿eh? La zona hipodensa, contraste intravenoso, no hay vascularidad de lujo. Ya tiene una atrofia postinfarto. ¿Sí? Otra, ¿ven la zona hipodensa? Aquí está. Y acá va a ser otro, esta parte de acá. Pero con la vascularidad o el contraste, no hay vasos sanguíneos de la perfusión de lujo. Eso va a tener también atrofia postinfartos. Este es más viejo, pero este es más nuevo. Entonces, ven qué importante, ¿eh? Uno gigante, ¿eh? Ven esta parte hipodensa. Pero dentro de esa hipodensidad hay una línea donde discurre la arteria cerebral media izquierda. Esta línea blanca representa el émbolo o al trombo dentro del vaso. No tiene por qué verse blanca, ¿eh? Entonces, vean qué importante porque está infartado parte cerebral anterior y cerebral media izquierda. ¿Ven cómo se borraron los cisuras, surcos? No se ven como acá, están borrados en el lado izquierdo. Seguimos el infarto. Vean qué importante, ¿eh? Gigante el infarto. Más allá, ¿eh? Bien. ¿Hasta dónde llegó? Tiene inhibición cerebral subfacial. ¿Sí? El hemisferio izquierdo está pasando al lado derecho. Comprime y desplaza ventrículos laterales. ¿Sí? Se borraron surcos y fisuras, convexidad hemisférica izquierda. No hay surcos y fisuras como acá. Pero qué grande es el infarto, ¿eh? Mira cabeza, ¿eh? Entonces, ¿creen que se puede recuperar? No, no se va a recuperar nunca.
Pero viene acá otro. Tiene una zona hipodensa aquí y otra hipodensa acá. Pero, ¿qué pasó? Pues el contraste y en la parte izquierda, derecha, tiene una atrofia postinfarto. Y el lado izquierdo tiene mucha vascularidad o perfusión de lujo. Se pintó casi toda la zona hipodensa. Muy buena vascularidad. No va a quedar con hoyo, ¿sí? Pero va a quedar un poquito de atrofia. Pero, ¿por qué tiene tanta vascularidad? Porque ese paciente ya se había infartado antes y estaba tomando trombolíticos, un medicamento que se llama pentoxifilina. Ese pentoxifilina hace que el eritrocito se haga elástico y pasa por los lugares más estrechos. Ya con ello, la oxigenación. Además tomó aspirina y además warfarina también. Entonces tomaba trombolíticos y la pentoxifilina que evita que los eritrocitos sigan con pilas de monedas. Son muy elásticos y llevan consigo el oxígeno que requiere el paciente infartado. Aquí hay otro, ven, dos zonas hipodensas, una parietal derecha, vieja, y otra parietal izquierda, más nueva. Con el contraste, la vieja no tiene reforzamiento o circulación de lujo. La izquierda, mucha vascularidad. Mismo caso, paciente anterior. Estaba con trombolíticos y la pentoxifilina. Muy bueno, ¿eh? Entonces, va a quedar con atrofia, pero más chiquita, ¿eh? Porque tiene muy buena perfusión de lujo. Entonces, vamos a ver otro. Ese ya es hemorrágico. ¿Ven la diferencia? El hemorrágico no hay zonas hipadensas. Luego se ve material hemático. ¿Cómo sale la sangre? ¿Cómo sale el vaso? Blanca, ¿eh? Hiperdensa. Hemorragia parenquimatosa con irrupción intraventricular y además tiene hemorragia subarinodea. Entonces, estos pacientes, cuando, por ejemplo, esta hemorragia parenquimatosa es muy grande, a veces se operan para tratar de drenar la hemorragia. Y además tiene hemorragia intraventricular. Se ve un nivel líquido, pero la sangre es más espesa que el líquido sobre el orquídeo. Entonces, sí, son dos tipos de hemorragias parenquimatosas, una con irrupción intraventricular y hemorragia subaracnoidea. Y otro que tiene parenquimatosa e intraventricular. ¿Eh? Entonces, estos no se hacen nada. Esto se pone ventilador a alta presión para que se evite que siga sangrando. Bueno, cuando el hematoma o hemorragia parenquimatosa es muy grande, llegan a operar para drenar esta parte de hemorragia. Si no, así se queda. Entonces, se llegan a operar más estos, porque estos, cuando pasan unas horas, se pueden hacer una hidrocefalia obstructiva. ¿Sí? Se adhiere a la sangre, los coágulos hacen un trombos y se tapan la circulación de líquidos cerebrovascular. Entonces le ponen válvula de derivación ventrículo peritoneal. ¿Eh? Pero, qué importante, ¿eh? Vamos a ver la otra sesión para que vean ustedes los datos más sutiles. ¿Eh? Entonces, no se desconecten, ¿eh? Vamos a ver a la que sigue, para que vean. Ah, caray. ¿Dónde está? No veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y les comparto allá. Entonces compartimos. ¿Ya se ve?
Sí, doctor. Vamos a ver, ¿eh? El puntero de haces. Así. Entonces vamos a ver esta. Mucho ojo porque son los datos sutiles. Muy importantes, ¿eh? Vamos a ver una serie de cortes tomográficos para que vean ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos con fechas, algunos, para que vean cuánto tiempo pasó. Entonces vemos aquí cortes, parecen normales, ¿verdad? Pero son datos sutiles a la presencia de la arteria cerebral media hiperdensa. Un dato sutil, muy importante. La hiperdensidad de la arteria cerebral media, por ejemplo, puede ser derecha o izquierda, como en este caso, es la izquierda. Entonces, se va a desarrollar un infarto en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Entonces, la arteria cerebral media, la derecha o izquierda, tiene 4 segmentos: M1, M2, M3 y M4. Las que vamos a dar nombre, el M1 es el segmento horizontal, M2 insular, M3 opercular, M4 cortical. Entonces, vamos a ver qué pasó. Pero aquí, pero pregunta, y alguien puede decir, no tiene nada, no tiene ninguna hipodensidad. Entonces el parto, ¿eh? Quiero ver un triángulo de la zona que está muriéndose. Pero digo, es que tiene datos sutiles. No va a aparecer la imagen hipodensa, ¿sí? Hasta después de 24 horas. Entonces, si a las 24 horas sigue igual que aquí, a las 48 horas, porque va a aparecer la imagen de infarto. Pero luego no hacen caso, quieren ver a fuerza de infarto, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, siguiente corte, o cortes subsecuentes, vemos hemorragia parenquimatosa. Entonces ya no requiere de espera, que es la sangre parenquimatosa, ¿sí? De los basales. El núcleo lenticular, la parte posterior. Puede estar afectando al putamen. Son muy importantes, ¿eh? Entonces, ¿vieron diferencia? Aquí hay hemorragia, ya no hay nada que hacer. Está la sangre por fuera del vaso. Y en el caso anterior, no se ve la zona hipodensa, ¿eh? Lo vamos a dar como normal. Tercer caso, son diferentes cortes de un bebecito. ¿Por qué en sangre el bebé? Tiene hemorragia parenquimatosa, intraventricular y subarenodía. Pero, ¿por qué un bebé llegaba a nacer? Porque luego los bebés nacen como tapón de sidra. Cuando nace el bebé hay que detenerle cabeza. Sí, porque salen disparados. ¿Sí? A veces hasta se caen en el bote, ¿sí? La cuota de patada. Porque salen disparados. Esa descompresión canal del parto hacen que sangren los bebés. Muy importante. Entonces, por eso es detenerle cabecita. ¿Sí? O puede tener traumatismo craneoencefálico. Porque siempre, dato sutil, por ejemplo, tiene un chillón acá, tiene un chipotazo, un chillón. Vean cómo esto no se ve como acá, ¿verdad? Porque tiene un chipote. Entonces, ¿qué le pasaría? ¿Se le dio contra el fondo de sidra? ¿O se cayó o se golpeó? Porque luego bebés se van golpeando cabecita con el canal de parto. Puja la señora, puja y puja y puja, anda pegando, anda cuenta que se da topes en la pared. Entonces salen chipotes, océfalo y hematomas. Son muy importantes. Vamos a ver otro, para que vean datos sutiles, ¿eh? Vean, qué importante, ¿eh? Se ve hiperdensa en la arteria cerebral media izquierda, blanquita. ¿Y ven aquí? Esta línea. Ahora ven, otro dato sutil. ¿Cómo se ve? La cesura silviana derecha, se ve
izquierda, No. ¿quién se la llevó? Acá está borrada. Aquí se llega a ver un poquito y aquí se ve más. Pero, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener infarto. Pero, ¿dónde está la zona hipotensa? No, no hay nada, ¿verdad? Pero, vean la fecha, 15 de julio, ¿eh? Y en los 2 días, ¿qué pasó? Apareció el infarto. Esta es la zona hipotensa que querían, que ansiaban ver. ¿Eh? Te ha infartado. ¿Eh? ¿Ya ven por qué? Porque tenía un trombo, la arteria cerebral media acá. No hicimos caso. ¿Eh? No, el radiólogo está loco. No va a tener infarto, no está en la zona hipotensa. Yo quiero verla, ahí está. La quería ver, ahí la tiene. Se ve más triangular, base de convexidad, vértice en línea media, línea vasogénico. Se borraron surcos, fisuras, convexidad izquierda. ¿Eh? Entonces hay otros datos sutiles que es la densidad de la cintilla. Esta cintilla que existe en cero grisecito y blanquito, la cintilla, ¿sí? Insular. A veces también se ve hipodensa, no se ve hipodensa como acá, ¿verdad? Vean cómo esto, hipodensa no está acá. Se ve más hipodenso, lo he dicho. Izquierdo no es tanto, pero es un dato sutil de que va a haber un infarto acá. ¿Eh? Importante. Ahora, vean qué pasó, ¿eh? Pusimos contraste y hay perfusión del ojo, pero poca. Hay más las zonas corticales. Pero acá abajo, muy poca circulación del ojo. Por eso es muy importante ¿eh? Poner contraste intravenoso para ver la vascularidad o perfusión del ojo. Más casos, ¿eh? Bueno, otro caso, ¿eh? No lo van a ver así nunca, ¿eh? Va a ser difícil, pero se ve la hiperdensidad arteria cerebral media derecha, ¿eh? Luego se ve blanquito, la otro lado no se ve. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser infarto? Lado derecho. Pero no se ve la zona triangular, ¿verdad? Entonces, vean cómo no se ve esa imagen de infarto típica. Aquí es buena oportunidad para que yo dé trombólisis. No está zona hipotensa. Se puede deshacer coágulo acá. Se restablece circulación. Se vuelve a perfundir la zona que estaba con hipoperfusión o sin perfusión. Pero ven, importante, ¿eh? 18 de julio. ¿Sí? Van a ver qué pasó. No hicieron caso. A fuerza que en la zona de infarto. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? 20 de julio, 2 días después. ¿Eh? Ahí está, su zona hipotensa. ¿Eh? A ver qué va a hacer el paciente. ¿Eh? Gigante. Entonces llegó, mira nomás. No se infartó. Tremendo infarto. Temporal insular. ¿Sí? Opercular, cortical. ¿Sí? Qué grande infarto, ¿ah? Regresamos cuando no tenía infarto, ¿eh? Ahí está. ¿Me vieron? Qué importante ver tomografía. Por eso hay que ver las dos partes, derecha e izquierda. Esto no está acá, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se ve el ventrículo lateral izquierdo? ¿Sí? De buen tamaño. El derecho, más chiquito. Más arriba del corte, se ve hasta dilatado. El otro se empieza a borrar. Acá, ventrículo lateral derecho e izquierdo. Está más grande izquierdo. ¿Eh? ¿Por qué no llamó atención? ¿Eh? Ahora, ya en la cintilla, José, más hipodensa acá no se ve hipodensa. ¿Eh? Qué importante, ¿va? Pero no hicieron caso. Ahí está, su infartote. Pues eso es contraste intravenoso y hay poca circulación de lujo. ¿Verdad? Casi nada. No hay más, es acá. Pero acá no hay nada y acá tampoco. Entonces, ¿cómo se va a recuperar el paciente? No, va a quedar hoyote gigante.
hemisferio cerebral del lado derecho. Si es derecho, te va bien porque va a poder mover, o no va a mover brazo izquierdo o mano izquierda. Pero si es, por ejemplo, al revés, y es derecho, no va a mover. Si es el infarto izquierdo, no va a poder mover brazo derecho. Por eso es muy importante saber si el paciente es diestro o siniestro. Porque puede ser que no vuelva a trabajar nunca, ¿eh? Por eso es muy importante. Entonces, en otro caso, eso ya está impactado. Es el mismo. Pero para que vean los dos sutiles, ya está por eso. La arteria cerebral media derecha, hipertensa, es el trombo. ¿Eh? Ya tiene hipodensidad. ¿Hasta dónde va la hipodensidad? Ven, y gigante también. Entonces, muy importante es reconocer los datos sutiles. Si no, se nos va el infarto. Entonces, yo, por ejemplo, me dio infarto. No, me afectó mucho la área de Broca. La área de Broca está por acá. ¿Sí? Pero la zona del lenguaje. ¿Eh? Entonces, antes no había brazo derecho. ¿Sí? Ni la pierna derecha. Pero ya lo muevo. No podía filmar. No puede servir bien. Pero qué lamentable, no hay recuperación porque no tenemos terapias del lenguaje. Necesitamos brazos, piernas, pero lenguaje no. Porque además el lenguaje es muy complejo. El lenguaje escrito, oral, visual, auditivo. Entonces, complejísimo el lenguaje. Pero qué importante es diagnosticar a tiempo. Si diagnosticamos a tiempo, damos trombolisis. Tiene mucho escrito. Porque recuperamos la zona de isquemia o infarto. Si no es así, van a ver infartos tras infartos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante. Ahí poner contraste intravenoso, porque hay que ver si hay circulación o no de lujo. Es lo más importante. Para ver si va a recuperarse o no el paciente. Entonces, ¿qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Entonces, infartos van a haber todos los días. Pero, ¿cómo se infarta una persona? Por ejemplo, yo sabía que era hipertenso, pero tuve 240 de presión, 170. 240, 170. Pero fumaba 3 cajetillas al día, mucho cigarro. Fumé todo desde los 15 años, todos los cigarros del mundo. ¿Sí? Pero no me dolía la cabeza. Yo tomaba antihipertensivos. Pero como no dolía la cabeza, también presión. Entonces me tomo un medicamento, Metropolol. Pero el día que me infarté, estaba escribiendo máquina. ¿Y qué creen? No me decían los dedos. Que era Chiana por Juana. ¿Eh? Y yo quería escribir Juana y escribía Chiana. No obedecían los dedos. Entonces dije, ¿qué está pasando? Me estoy infartando. Entonces fui a terapia intensiva. Tomaron presión 240, 170. ¿Eh? No pudieron controlar presión. ¿Eh? Me dieron con 12 pastillas. No se podía controlar la presión. ¿Eh? Entonces, así estuve con pastillas por una semana. ¿Sí? Gracias que no pude mover brazo ni pierna. No podía rasurarme. Me cortaba la cara. No sentía la presión del rastrillo. ¿Eh? Entonces, qué importante. ¿Eh? Yo invito que hagan experimentos. Van al baño, ¿cómo se asean cuando vayan al baño? ¿Mano derecha o mano izquierda? Hagan la prueba. Es difícil. Están acostumbrados con mano derecha.
Ahora pero con la izquierda. No va a poder limpiar. ¿Eh? Porque está acostumbrado uno a hacer cosas automáticas. Pero cosas que están con ese automatismo, no debemos hacerlas cuando están impulsados. Entonces, muy importante, ¿eh? Hay que cuidarse. Yo sigo fumando, pero esas 3 cajetillas diarias, una cajetilla ahora me duele como una semana. Poco fumo ya, pero sigo fumando. No entiendo. Un burro. En parte, sigo fumando. Porque cigarro, un vicio muy adictivo. ¿Sí? Entonces, importante. Casi imposible dejar de fumar. No, antes, una barbaridad. Un tras otro, parecía chacoaco. Entonces, se subió la presión, me afectó mucho. Entonces, tengan cuidado. Ahora, hay muchos impuestos jóvenes porque usan muchas bebidas, ¿sí? Que son estimulantes. El Red Bull, ¿eh? Luego le echan alcohol, peor, presión, muy importantes. Entonces, a cualquiera le puede dar infarto. ¿Eh? Los hemorrágicos dan mucho en jóvenes. Porque tienen, por ejemplo, aneurisma, una malformación arteriovenosa. Sobre la presión se rompe. Y luego se mueren. Eso es muy importante. ¿Tiene alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Muy bien, muy bien. Yo tengo Entonces, una duda, doctor. sí, dígame. En la etapa hiperaguda, Ajá. ¿qué es lo que se observa en una tomografía? Los datos sutiles, por O eso sea, hay que buscarlos. primero sería la Fíjate, formación del trombo. bueno, ese ya se formó. Cuando el paciente llega con ictus, por ejemplo, paciente no se acuerda quién es. A las 7 de la mañana, que entras a trabajar. Empieza, híjole, le hablan, Pedro, Pedro, ¿quién será Pedro? No se acuerda. Oye, ¿tú eres Pedro? Ay, chinga, no me acuerdo yo. ¿Sabes qué día es hoy? No, no sé. ¿Qué fecha es hoy? No sé. ¿No trabajas? No sé. Y perder tiempo, espacio y persona. Ahora, empieza a tener, por ejemplo, no empieza a mover brazo ni pierna. Son datos clínicos. Pero si hago tomografía, entonces tengo que buscar los datos sutiles. Porque puede salir normal la tomografía. Pero usted le tiene que echar mucho ojo para buscar datos sutiles. ¿Sí? Entonces, datos sutiles de hiperdensidad arterial cerebral media. ¿Sí? El alistamiento, surcos y fisuras. ¿Sí? La diferenciación de la cintilla insular. Importante. Hay un ventrículo más grande y otro más chico. Las fisuras se inclinan, se más un lado que otro. Entonces, pausado. Y hay dosos que me indican que puede haber un infarto en evolución. Pero no se espera que tenga la zona hipodensa. Porque ya no es hiperaguda, es aguda. Entonces, ya pasaron 6 horas. No entra trombolisis. Entonces va a quedar con la zona hipodensa. ¿Sí? No se va a recuperar nunca. Hay que evitar que la zona hipodensa. Si yo manejo al paciente antes de 6 horas, la recuperación es del 90%. Que más horas pasen o se acercan a las 6 horas, el éxito va perdiendo. Por eso hay que tratar de reconocer los datos sutiles. ¿Sí? Porque ya solo es una hipodensa o negra. No. Ya se infartó. Sí. Entonces, le haga lo que le haga, está muerto el paciente cerebro.
Así, ni lleno a bailar chalma, ya se importó. Por eso traje los ejemplos, para que vean cuánto tiempo pasó. 2 días. A los 2 días ya está en zona hipotensa. No hay reversibilidad para que se cure el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué ponemos contraste? Para ver si hay perfusión o circulación del lujo. Porque puse ejemplos que pusiera yo contraste, no había perfusión o circulación del lujo. Entre más perfusión haya, ¿sí? O haya, es mejor la recuperación, no se va a morir tanto. Pero si no hay perfusión, van a morir todos. ¿De acuerdo? ¿Otra duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Más claro? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor, Ok. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ya por terminarse el tiempo. Sigan yendo a rotar, Esa, no pude, pero seguimos viendo allá. Con mucho gusto. ¿Otro? Sí, doctor, gracias. Bueno, Sí, doctor, gracias. cuídense mucho. Gracias, doctor. Ahí les Igualmente. mando la sección siguiente. Sí, doc, gracias. Nos O sea, vemos. igualmente. Gracias. Tomen foto pantalla, Estamos viendo entonces. Sí, doc, cuídese. Bye bye, igualmente. Hasta luego, doc. Adiós, Gracias. adiós. Gracias, doctor. Gracias, doc. Bye bye, bye bye.